Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Terminaron su ejercicio ya? Hola, profe, buenos días. Sí, Hola, profesor, ya buenas tardes. Buenas tardes. son días, a la una ya son tardes. Tardes. ¿No Tardes, Tardes son sí. a las ya, 12? tardes ya. Ya Es a las son, 12. son 12, mediodía. ¿Terminaron ya su ejercicio o le requieren un poquito más de tiempo? Yo apenas lo empecé, profe. No puede ser. Bueno, pero es algo rápido, porque se trata solamente de hacer unas sustituciones ahí. Es que en la mañana tuvimos exámenes, profe. ¿Ah, sí? Ay, ay. Bueno. Sí, tuvimos examen de química. Mm. Bueno, pues entonces les voy a dar una media hora, ¿les parece? Sí, profe, porfa. Para que Perfecto, lo profesor. terminen. Ok, vamos a detener la grabación. En el inciso C, me parece, viene una suma muy larga y dice que hay que hacer una tabla de acuerdo a los valores. Cada que Ujú. llegamos a A6, ¿se tiene que tomar como un valor o se hace la suma completa? Hacen la suma de los números de sus dígitos, ¿no? De su matrícula. Sí, Entonces tomamos toda la suma completa. la suma completa, sí. Es que, bueno, cuando yo hago la suma completa me marca más del tiempo en el que tarda en vaciarse. Ah, no importa, entonces pones ahí que es inconsistente, ¿no? Ok, Ujú. Oiga, gracias. profe, otra cosa, ¿no lo iba a estar subiendo a las 8? ¿De la mañana? No, 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 del de día la tarde el anterior. jueves. Ajá, así habíamos Ah, quedado. sí, pero pues se me hizo complicado. ¿Por qué no lo has terminado? ¿Qué pasa? Es que tuve que salir y apenas lo empecé a hacer. Ah, pues hazlo de una vez. Tenemos media hora para hacerlo. Ujú. Muy bien, entonces vamos a esperar. Vamos a resolver desigualdades. Desigualdades. Vamos a resolver desigualdades. Y para resolver nosotros habíamos mencionado que los números reales tienen ciertas propiedades de orden. ¿Sí? Tenemos el conjunto de los números reales positivos. Aquí tenemos el cero. Y aquí tenemos el conjunto de los números positivos. P es el conjunto de números reales positivos. Los que están a la derecha del cero, todos estos números
son los positivos. El 0 no es positivo ni negativo. El 0 es un número neutro. Es el inverso aditivo. ¿Ok? Y vamos a decir que A es menor que B. Definición. Vamos a decir que A es menor que B. Si B menos A es un número real positivo. Ajá. Así vamos a decir que, por ejemplo, 3 es menor que 4 porque 4 menos 3 es 1 y el 1 es positivo. Y el 1 es positivo, ¿verdad? ¿Sí? El menos 2 es menor que menos 1 porque, porque menos 1 menos menos 2 sería menos 1 más 2 es igual a 1, pues también es un número positivo. Profe, ¿puede bajarle la cámara, por favor? Ese es un número positivo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la recta real y podemos decir que menos 3, tenemos un orden, ¿verdad? Un orden en los números reales. Podemos decir que si un número es menor que otro, tenemos un orden. Pero no tenemos un buen orden. Un buen orden significa que podemos decir cuál es el siguiente. En los números naturales podemos decir que después del 1 sigue el 2 y luego el 3. Y en los números enteros también podemos decir cuál sigue, ¿verdad? Tenemos un buen orden. Pero en los números racionales no podemos decir, si damos un número, no podemos decir cuál es el que le sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que un medio, si esto es el 1, podemos decir que un medio es menor que 3 medios, por ejemplo. Un medio es menor que 3 medios. ¿Por qué? Porque 3 medios menos un medio es igual a 1. Y ese es un número positivo, ¿verdad? Pero no podemos decir de un medio cuál número sigue. ¿Cuál número sigue de un medio? ¿Podemos afirmar cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente número? ¿Podría ser ¿Qué 3 cuartos? 3 cuartos. Pues no, porque si yo digo que sigue 3 cuartos y saco el promedio de los dos, divido entre 2, ¿cuánto es un medio? Aquí hay 2 medios, aquí hay 5 cuartos, dividido entre 2, y esto es un 5 octavos. Entonces quiere decir que en medio de un medio y 3 cuartos hay 5 octavos. Entonces quiere decir que el 3 medios no es el que le sigue, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto es algo muy curioso. Entre los números racionales podemos decir que un número es menor que otro, pero nunca vamos a poder decir cuál es el que le sigue. ¿Por qué? Porque entre dos números racionales siempre vamos a encontrar otro. ¿Se dan cuenta? Si ustedes dicen el que le sigue es este, pero sacan el promedio de los dos y allí encuentran otro. Y encuentran otro y otro y otro. O sea, nunca van a poder decir de este número sigue el otro. ¿Está claro eso? ¿Esa idea? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Sí? Nunca, profesor. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no pueden ustedes decir qué sigue después del 0.1. 0.1. ¿Cuál sigue después del 0.1? 0.1. 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
¿Cuál? ¿Cuál sospecharían que sea 0.1? Pues aquí tienen el 0, aquí el 10, ajá, el 1, digamos, y el 0.1, pues es como dividir esto en 10 partes iguales, ¿sí? Aquí vamos a tomar 2 y aquí otras 3, y este es un décimo. Ese es 0.1, pero ¿cuál es el que le sigue? Pues nunca vamos a poder decir cuál es el que le sigue. Porque entre cualquier número siempre van a encontrar otro. Y eso se llama propiedad de densidad de los números racionales. ¿Sí? Entre dos cualesquiera siempre encuentran, entre dos números racionales siempre encuentran otro. Uh-huh. Sin embargo, los pitagóricos se sorprendieron cuando entre dos números racionales pudieron encontrar un hueco, que era el raíz de 2 y que no es número racional, o que son los números irracionales. ¿Está claro? Es decir, los números reales solamente tienen un orden, pero no podemos decir que tengan un buen orden, porque no podemos, dado un número, no puedo decir el que sigue es tal número, porque siempre entre dos van a encontrar otro. ¿Está claro? Bueno, entonces, las propiedades de orden, primero definimos que A es menor que B, ¿sí? A es menor que B, si la diferencia B menos A es un número real positivo. Así se define. Entonces, algo que se puede aceptar como un axioma, ¿verdad? Es que como axioma es que si A y B son números positivos, entonces el producto siempre es positivo. Y también la suma A más B es positiva siempre. Eso se acepta, que tanto el producto como la suma son positivos. Bueno, pero primero la suma. A más B es positivo y A por B es positivo. Entonces, que B menos A sea positivo, que A menos sea menor que B, pues significa esto. Y luego tenemos la propiedad de tricotomía. Tricotomía. Profe, ¿le puede apagar, dijo? Bajar. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Sí, bajar, perdón. ¿Dónde está aquí? No sé quién está hablando. Vamos a pedir que cierren su micrófono. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La de tricotomía, pues dice que dado cualquier número real, para todo número real, ya lo habíamos mencionado antes, vale una y solamente una de las siguientes propiedades. Una de las siguientes propiedades. ¿Cuáles son? Pues una, que A sea positiva. 2, que A sea 0. Y 3, que menos A sea positiva. Que menos A sea un número real positivo. Pero no las tres al mismo tiempo, ¿verdad? O sea que un número real o es positivo o es negativo o es 0, pero no puede ser que tengan las tres propiedades al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno,
¿Qué necesitamos? Entonces, para poder resolver desigualdades, necesitamos estas propiedades de orden. Bueno, que A sea menor que B significa, es lo mismo que B sea mayor que A. ¿Está claro? Decir que A es menor que B es lo mismo que decir que B es mayor que A. Y que A sea menor o igual que B significa que A es menor que B o que A es igual a B. Con una de las dos afirmaciones que sea verdadera, ya todo es verdadero, ¿no? O sea, podríamos decir que el 3, que la A es menor o igual que la A. ¿Por qué? Porque es verdadero que A es menor. Es falso esto, pero es verdadero que A es igual a A. Eso es verdadero. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos qué propiedades necesitamos para resolver desigualdades en este curso? Bueno, primero, necesitamos saber que una desigualdad tiene una infinidad de soluciones. Una desigualdad tiene una infinidad de soluciones. Entonces, vamos a decir que van a ser intervalos o conjuntos de números reales las soluciones de una desigualdad. Vamos a tomar intervalos. Intervalos. ¿Qué es un intervalo? ¿Qué es un intervalo? ¿Qué es un intervalo? Ajá. Bueno, pues un intervalo es un conjunto de números reales que cumplen alguna desigualdad. Y cumplen alguna desigualdad. Bueno, ok, entonces, pues simplemente un intervalo de números reales, pues es un conjunto de X en R, tales que X cumple alguna desigualdad o algunas desigualdades. Entonces, vamos a tener aquí un conjunto de intervalos elementales. Intervalos elementales. Elementales. Bueno, vamos a escribirlos. Intervalo abierto. Intervalo abierto. Un intervalo abierto es, fijamos A y B, A menor que B. Con A y B en cualesquiera números reales. Entonces un intervalo abierto va a ser, lo vamos a denotar así, como si fuera una pareja de números. En el Sokowski usan esta notación, pero no se debe confundir con un punto en el plano, ¿verdad? Sino que va a ser un conjunto de números reales, un conjunto que está en los números reales tales que, esta línea significa tales que, la X es menor que la B y mayor que la A. Ese es un intervalo abierto. Un intervalo abierto, aquí tenemos el A y aquí tenemos el B. Profe, ¿le podría
Profe, ¿puede bajarle a la cámara? Sí. Entonces ese sería un intervalo abierto. Ajá. No incluye los extremos. Extremos. Ujú. No incluye los extremos, ¿verdad? No incluye los extremos. No. Los extremos. ¿Vale? Curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, tengo el intervalo del 2 al 4, por ejemplo. Del 2 al 4. Tienen ustedes aquí el 0, aquí tienen 1 y el 2, 3 y 4. Ajá. 2 y 4. O sea, ustedes pueden estar tan cerca como quieran del 2, pero nunca van a poder tocar el 2. Ujú. Es decir, pueden tener 2.1, pertenece al intervalo, ¿verdad? 2.01, 2.001, y le pueden poner aquí 1.000.000 de ceros y luego un 1 al final. Pero este número sí está dentro del intervalo, pero no vale 2. Y lo mismo aquí van a tener 3.9, 3.99, 3.99, 1.000.000 de 9 si quieren, pero nunca van a tocar el 4. Por eso pues se llama abierto. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque en cierto sentido es abierto de los extremos. Nunca van a tocar el 2 y nunca van a tocar el 4 si se van aproximando con números. ¿Estamos? O sea, el 2 y el 4 no pertenecen al intervalo 2,4. ¿Está claro? No pertenecen a ese intervalo. Uh-huh. Bueno. ¿Está claro lo que es un intervalo abierto? Sí, profe. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, esos intervalos siempre los vamos a estar encontrando en el cálculo. Ajá. Luego, aquí, el intervalo cerrado. Vamos a ver lo que es un intervalo cerrado. Intervalo cerrado. Un intervalo cerrado, pues es un intervalo que se le pone unos corchetes. Y aquí tendríamos todos los números reales, tales que la X es igual a la A. O sea, aquí se dan cuenta que si aquí tenemos la A y aquí tenemos B, entonces aquí se les pone unos puntos negros para indicar que todo este segmento es el intervalo, y en este caso, ¿qué podríamos decir? Que A, ¿sí? A y B pertenecen al intervalo AB. Son elementos de A, B. Ajá. ¿Sí? Ahí pertenece al A, B. Ahora, aquí puede ser que A sea igual a B o no. Uh-huh. ¿Puede ser eso? Que A sea igual a B. ¿Qué pasaría si esos extremos se juntan? Uh-huh.
¿Qué pasaría si estos extremos se juntan? Pues entonces lo que sucedería es que nos quedaría un punto. Ajá. Entonces, este punto no es un intervalo porque no satisface una desigualdad o no satisface una desigualdad. Si A es igual a B, pues no sé, pues un intervalo, ¿creen ustedes que tenga sentido hablar de un intervalo de A hasta A? Pues esto sería el punto A, un punto A. Ujú. Pues en este caso, no es un conjunto que tiene un solo elemento, y en ese caso se considera que el punto es como un conjunto cerrado. No intervalo, pues un intervalo cerrado, es un punto cerrado. Pero entre A y A, pues no hay ningún elemento más que el mismo. Ajá. Si ustedes tuviesen, este intervalo sería un intervalo de A hasta A. ¿Tiene sentido? ¿Cómo sería ese conjunto? De A abierto. ¿Qué conjunto sería ese? Pues significa que no se puede, porque tendríamos que decir que son todas las X que son menores que A y mayores que A. Profe, ¿puede bajarle la cámara, por favor? Sí, ahí está. Bueno, esto sería un conjunto vacío, un conjunto que no tiene elementos. Pues el vacío lo consideran como un intervalo abierto, pero también lo consideran como un intervalo cerrado. El vacío es abierto y cerrado, ¿no? Pero el punto A sí es cerrado nada más, ¿sí? Bueno, esas son cuestiones de mucho detalle, ¿no? Pero nosotros, entonces un intervalo de 3 a 4, ¿verdad? Es el conjunto de las X en R, tales que X es menor o igual que 4 y mayor o igual que 3. Entonces uno escribe aquí el 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y entonces tenemos este segmento, que es el intervalo de 3 a ¿qué? De 3 a 4. Ajá. Es un segmento completo. Ajá. Ok. Entonces estos son los intervalos abiertos y cerrados. Ajá. Después vienen otros 3 tipos de intervalos que podemos mencionar aquí. Intervalos como este, que sería el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Este sería el conjunto de las X en R, tales que A es menor que X y por el otro lado la X toma el valor de la B. Y aquí tendríamos también otro intervalo que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, que son todos los números reales. Profe, ¿le puede bajar, por favor? ¿Sí? Son todos los números reales, gracias. Todos los números reales tales que X es menor o igual que A y menor que B. ¿Sí? Son intervalos semiabiertos o semicerrados. Y luego tenemos pues los intervalos infinitos. Intervalos infinitos. Entonces son semiabiertos o también semicerrados. O semicerrados. También tenemos intervalos que son infinitos. De A más infinito. ¿Sí? De A más infinito. Que serían todos los números reales, tales que X es mayor que A.
Y aquí puedo tener otro intervalo si es 7 o semicerrado, que serían todas las X en R, tales que X es mayor o igual que A. Ajá. Puedes tener otro 8, 9, 8, el intervalo de menos infinito hasta A, hasta la A, abierto, o hasta la B, que sería el conjunto de los números reales, tales que X es menor que B. 9, pues el conjunto de los números reales, de menos infinito hasta B, cerrado, que son todos los números reales, tales que X es menor o igual que B. Son intervalos infinitos. Pero los intervalos que son esencialmente abiertos e infinitos, pues solamente están estos dos, ¿no? Y entonces, también tenemos el conjunto de los números reales. Se puede escribir como el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Así podemos escribir los números reales. De menos infinito a más infinito. Correcto, estos son todos los intervalos que podemos tener. Entonces las soluciones de las desigualdades van a ser intervalos del tipo 1 hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 10 van a ser las soluciones, conjunto solución, vamos a llamarle, a las desigualdades. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades de las desigualdades. Propiedades de las desigualdades. ¿Me puedo cambiar al lado derecho? ¿Izquierdo? Sí. Sí, profe. Vamos. Vamos hacia el lado izquierdo. Aquí. Propiedades de las desigualdades. Muy bien. Entonces aquí vamos, propiedades de las desigualdades. Bueno, propiedad número 1 dice, vamos a suponer que tenemos dos números reales. Para cualquier número real, tres números reales, C en los números reales. Si A es menor que B, entonces a una desigualdad yo le puedo sumar o restar la C. O sea, A menos C y menor que B menos C. Y la desigualdad no se altera. ¿Sí? Si A es menor que B, yo le resto la C o se la sumo en ambos lados y la desigualdad prevalece. La desigualdad se mantiene. Esto es válido y se puede probar a partir de los axiomas de orden. Otra propiedad que es útil dice que para todo A, B y C en los reales,
Pero aquí le tenemos que agregar una restricción que la C sea positiva, ¿no? Si A es menor que B, entonces yo puedo multiplicar la desigualdad en ambos lados por la C y la ¿Me desigualdad puede se bajarle la mantiene. cámara, por favor? Sí, sí, sí. Y la desigualdad se mantiene. Y la desigualdad se mantiene. Y también, si divido entre C, la desigualdad se mantiene, ¿no? Eso siempre y cuando la C sea positiva. ¿Qué pasa con respecto a la igualdad? Esta propiedad se vale siempre y cuando la C sea distinta de cero. Pero aquí vale solamente que la C sea positiva. ¿Qué pasa si la C es negativa? En el caso de que la C sea negativa, se va a cumplir lo siguiente. Si A es menor que B, entonces, ¿sí?, el producto de A por C cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Si antes era menor que B, si yo multiplico por un número negativo, entonces la desigualdad se invierte. Si era menor, pasa a mayor, y si era mayor, pasa a menor. Y lo mismo ocurre si divido, ¿verdad? Con estas propiedades podemos resolver muchas desigualdades. Y podemos ir complicando las cosas. Pero por lo pronto manejemos estas tres propiedades, ¿no? Ajá. Por ejemplo, bueno, hay otras propiedades más, pero vamos poco a poco, pero no tan lento, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar esto para resolver algunas desigualdades lineales, vamos a llamarlo. Desigualdades lineales. Desigualdades lineales. Las desigualdades lineales son de esta forma: ax más b mayor que 0, ax más b menor que 0, 3, ax más b mayor o igual que 0, o 4, ax más b menor o igual que 0. Digamos que estas son de las primeras que tenemos que saber resolver. Ajá. Todas estas desigualdades tienen la propiedad de que la solución es un intervalo infinito. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Sí, ejemplos. El 1. Vamos a poner resolver 1. En todos estos ejemplos vamos a resolver la desigualdad dada, ¿no? 3x menos 5 mayor que 0. ¿Qué hace uno? Pues aplicando la propiedad, yo le puedo sumar 5 en ambos lados y entonces esto me queda como 3x mayor que 5. Y puedo dividir entre 3, entonces si divido entre 3, pues x es mayor que 5 tercios, ¿no? Ajá. ¿Cómo represento esto? Pues lo represento con una recta. Voy a localizar el 1, el 0, el 1 y el 2.
Sabemos que en el 1 tenemos 3 tercios y en el 2 tenemos aquí 1 tercio, 2 tercios, el 1 es 3 tercios, el 4, No, aquí profe, eso serían ya no lo vemos. ¿Puedo bajar la ya cámara no, un poquito? 4 tercios, ahí, perdón. Tenemos aquí 4 tercios. ¿Sí? Aquí 5 tercios. Aquí está 5 tercios. Localizamos el 5 tercios. ¿Sí? Localizamos el 5 tercios. Y como es un intervalo abierto, pues a partir de 5 tercios, marcamos aquí la... Ajá. Resolvemos esa desigualdad. Ajá. ¿Vale? Entonces la solución de esta desigualdad sería el intervalo de 5 tercios a más infinito. Ajá. Esa es la solución, es un intervalo infinito. Si yo conozco esta desigualdad, yo podría resolver otra desigualdad más complicada. Vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo resolverían ustedes esta desigualdad? ¿Puede bajarle un poquito a la cámara, profe, por favor? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? ¿Cómo le harían para resolver esta desigualdad? Aprovechando que ya tenemos la de arriba. Vamos a ver cómo resolver esta desigualdad. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, pues aquí necesitamos otra propiedad más. Vamos a agregar una propiedad más. Que dice lo siguiente, para todo A, vamos a llamarle 4, para todo número real y que A es distinto de 0, A y 1 entre A tienen el mismo signo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que tengan el mismo signo? Si A es positivo, entonces 1 entre A también es positivo. Ajá. O sea, el inverso y el recíproco tienen el mismo signo. Si A es menor que 0, entonces 1 entre Profe, A ¿le puede bajar a su cámara, por favor? también es menor que 0. Ajá, perdón. Así, ahí queda, ¿no? Si A es mayor que 0, también A es mayor que 1 entre A es mayor que 0. Si A es menor que 0, entonces 1 entre A es ¿cómo? Menor que 0. Ajá, o sea, A y su recíproco tienen el mismo signo. ¿Estamos? A y su recíproco tienen el mismo signo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con resolver esta desigualdad?
¿Qué tiene que ver con eso, verdad? Con resolver esta desigualdad. Ah, pues mucho, porque si yo sé que si A es positivo, entonces el recíproco tiene el mismo signo, pues significa que si 1 entre 3x menos 5 es mayor que 0, quiere decir que 3x menos 5 es mayor que 0. Ajá. Y entonces, pues quiere decir que es la desigualdad que ya resolví. ¿Se dan cuenta? Y Profe, ¿le entonces, puede subir un poquito, por favor? sí, entonces significa, ¿sí? Significa que esta desigualdad y esta desigualdad son equivalentes porque tienen la misma solución. ¿Cuál es la solución de esta desigualdad? Pues esto es positivo sí y solo sí. X pertenece al intervalo de 5 tercios a más infinito, ¿verdad? Uh-huh. Eso quiere decir que cuando yo resuelva esta desigualdad, pues resolviendo el recíproco, yo puedo encontrar la solución de esta desigualdad. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Sí queda claro? Resolver esta desigualdad es equivalente a resolver esta desigualdad. Y resolver esta desigualdad me lleva a este intervalo. ¿Está claro? ¿Puede mover la cámara un poquito a la derecha, por favor? ¿Así? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Ajá. Bueno, entonces, vamos a hacer otros ejercicios. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Vamos a ver. Sí, profe. Vamos a verlos para este lado. A ver, vamos a resolver. Resuelvan las siguientes desigualdades. Vamos a resolver 1 entre 5x más un medio mayor que 0. ¿Cómo resolvemos la desigualdad? Uno entre 5x más un medio mayor que 0. ¿Cómo resolveríamos esta desigualdad? Pues primero la convertimos a 5x más un medio mayor que 0. Exactamente. Entonces vas a decir, esto es equivalente a decir que 5x más un medio es mayor que 0. ¿Vale? Después le restamos en ambos lados un medio, ¿verdad? Y nos quedaría menos un medio. Después dividimos entre 5. X es mayor que, o multiplicamos por un quinto, ¿verdad? En ambos lados. Al multiplicar por un quinto, pues aquí nos quedaría como coeficiente 1. Y tenemos que X es mayor que menos un décimo, ¿verdad? Ajá. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que X pertenece al intervalo de menos un décimo a más infinito. Ajá. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. A ver, resolver la siguiente desigualdad. 3x menos 4 menor o igual que 5. Esta desigualdad.
Ujú. Menor o igual que 5. Quedaría como X es menor o igual que 3. Entonces, estas flechitas que escribo aquí quiere decir sí y solo sí, ¿verdad? O es equivalente a, así se lee. Eso quiere decir sí y solo sí. Entonces, cuando decimos esto es equivalente a, le restamos 5 en ambos lados, ¿verdad? 3x menos 4 menos 5 es menor o igual que 0. Entonces, esta es equivalente a que 3x menos 9 es menor o igual que 0. Bueno, en este caso nos convenía más sumarle 4 para dejar despejada la x, ¿no? 3x. Es menor o igual que 4 más 5. Entonces, 3x es menor o igual que 9. Profe, ¿puede bajarle a la cámara, por favor? 3x es menor o igual que 9. Perdón, siempre se me olvida. ¿Sí? Entonces, aquí dividimos entre 3 y x es menor o igual que 3. Por lo tanto, concluimos que x ¿está en qué intervalo? De menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 3. Cerrado, ¿verdad? Esa es la solución. Esa es la solución. Entonces, resolver una desigualdad de primer orden no es complicado. Está claro, no es así muy difícil. El problema, por ejemplo, podríamos resolver hasta si tienen x menos 6. Si comparan dos desigualdades, o sea, por ejemplo, cuando tienen 3x menos 4 menor o igual que 5x menos 1, por ejemplo. Comparamos dos ecuaciones lineales. ¿Cómo le hacemos aquí? Trasladamos todas las x a uno de los lados. ¿Sí? Entonces aquí lo que tendríamos es 3x menos 5 es menor o igual que menos 1 más 4. Profe, ¿puede bajarle a la cámara, por Ahí favor? está. ¿Sí? El término que está, trasladamos el 4 con signo positivo y el 5 con signo negativo. Y aquí tenemos menos 2x. ¿Es cuánto? Menor o igual que 3. Ajá. Fíjense, menos 2x es menor o igual que 3. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí necesitamos que la x no esté afectada con el signo menos. Entonces multiplicamos esta desigualdad por menos 1. Pero como lo multiplicamos por menos 1, se invierte el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Los menos por menos da más, entonces esto es equivalente a que 2x es mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, x es mayor o igual que menos 3 medios. Y eso significa que x pertenece al intervalo ¿de dónde a dónde? De menos 3 medios cerrado a más infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, pues vamos a... ¿Ya escribieron esa parte? Todo bien, profe. Sí, todo bien.
Bueno, pues un segundo tipo de desigualdades, y estas son las que vamos a comenzar a ver el lunes. ¿Sí? Va a ser, ¿qué pasa cuando multiplicamos dos desigualdades lineales, ¿verdad? Es decir, tenemos aquí, ¿qué va a pasar como segundo tipo de desigualdades? ¿Qué pasa cuando multiplicamos una desigualdad lineal por otra? Y aquí a 2x más b2 mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de desigualdades? Pues aquí vamos a usar otra propiedad que dice que... Profe, ¿le puede bajar tantito, por favor? Aquí vamos a usar otra propiedad. ¿Sí? La siguiente tipo de desigualdades que vamos a resolver serían este tipo, un producto mayor que 0, menor que 0. Y aquí vamos a usar una propiedad que dice que... Profe, no se escucha. ¿No se escucha? ¿No? ¿No se escucha? Yo sí lo escucho, profe. Sí. ¿Sí se ¿Sí? escucha? Sí, profe, sí se Sí, profesor, se escucha. escucha. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, dice, para todos, pareja de números reales, ¿Le puede apagar, o bajar, por favor? el producto, bajar de volumen. No, Bajarla. la que me decía. Para todo A mayor es mayor o igual que 0. Sí, solo sí. Ujú. A es mayor que 0. Y B es mayor que 0. O A es menor que 0 y B es menor que 0. ¿Podría recorrer tantito su cámara? Ajá. Hacia la... Así, ¿verdad? Hacia ahí. Así. Sí, Bueno. gracias. Y la otra propiedad que vamos a ver es esta para resolver ese tipo de desigualdades. Mayor que 0 y B menor que 0. O A es menor que 0 y B es mayor que 0. Vamos a usar esta propiedad para resolver este tipo de desigualdades. Ajá. Y de paso, pues vamos a poder resolver cocientes. Ujú. Mayor que 0. Cocientes de este tipo. Mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Esto es a lo que nos vamos a dedicar el próximo lunes. A resolver este tipo de desigualdades. Ujú. Así es que no se lo pierdan, pues. ¿Está bien? Sí, profe. Por lo pronto, pues que tengan un feliz fin de semana. Nos quedamos con esto, con esta tarea en mente. Y eso haremos el próximo lunes. ¿Está bien? Sí, profe. Se nos fue la semana 6 demasiado rápido. Viene la semana 7. Y recuerden que la 8 tenemos el segundo examen de tipo parcial. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta luego, Sí, profe. profe. Que tenga bonito día. Cuídense, Hasta luego, por favor. profe, se cuida. Y nos vemos el lunes. Adiós, profe. Adiós. Bye. Bye.